Vamos a proseguir hoy con estos ejercicios que estamos proponiendo para aprender un poco a interpretar cartas natales desde las bases, ¿no? El video anterior vimos la combinatoria entre planetas, signos, casas, que es algo fundamental para empezar a entender una carta natal, pero ahora tenemos que explorar la cuarta pata de esta mesa, que son los aspectos, probablemente la parte más compleja a la hora de detectar, interpretar. Se complejiza muchísimo el análisis cuando introducimos, cuando agregamos el tema de los aspectos, pero son fundamentales. Por lo tanto, vamos a tratar de poner algunos ejemplos, de ir viendo qué pueden aportar al respecto. Les digo también que próximamente voy a estar haciendo una jornada en el Centro Astrológico de Buenos Aires donde profundizaré. Es una jornada extensa de 3 horas de duración en donde voy a profundizar acerca de precisamente la temática del video anterior de planetas, signos y casas. Así que invito, si quieren indagar, preguntar en el Centro Astrológico de Buenos Aires, Fundación Cava, como la conocen habitualmente, pueden explorar. Yo abajo en la descripción les voy a dejar un poco de data al respecto. Puede ser interesante, así que bueno. Si se anotan, nos vemos allá. Bien, respecto de los aspectos planetarios, es algo fundamental. Como habrán visto seguramente en la portada de este video, son estas líneas que se suelen ver en la parte central del mapa de la carta natal. Líneas azules, líneas rojas, verán alguna línea verde. Ahora vamos a explicar de qué se tratan. Pero cuando uno ve por primera vez una carta natal, tal vez se sorprende o le parece demasiado difícil de discernir este entramado de líneas que a veces son muy complejas, ¿no? Parece una especie de ovillo de lana todo enmarañado, ¿no? Es difícil de comprender. Pero básicamente lo que nos están mostrando estas líneas en el centro de la carta natal es la relación que se da o que se puede llegar a dar entre dos planetas o entre dos o más planetas dentro de la carta natal. ¿Qué queremos decir con esto? Los aspectos nos muestran que tal planeta, por ejemplo la Luna o Venus, se conectan de alguna manera con otro planeta de la carta natal. Por ejemplo Plutón o Saturno o Marte, ya veremos. Ahora bien, ¿qué quiere decir que se conectan? Quieren decir que están en el mismo grado o aproximado, aunque pueden estar en otro sector, ¿no? Puede estar el otro planeta en otro sector de la carta, pero en el mismo grado, aunque sea otro signo. Supongamos, tenemos a Venus en 15 grados de Tauro y luego vemos que Marte está en 15 grados de Escorpio. Van a estar en aspecto entre sí. De la misma manera, pueden estar en el mismo signo también. Venus puede estar en 15 grados de Tauro y Marte en 15 grados de Tauro también. Con un margen, ¿no? Este margen que se le da a los aspectos se le llama orbe. Por ejemplo, si Venus está en 15 grados de Tauro y Marte está en 18 grados de Escorpio, es un margen que consideramos aceptable como para tomar ese aspecto como válido. Vamos a ver que diferentes vertientes de la astrología tienen diferentes orbes. Lo que les puedo decir, sintetizando para no meternos en tanta complejidad, en el CABA, en el Centro Astrológico de Buenos Aires, le damos un promedio de 8 grados de orbe o de margen a los aspectos. Un promedio, los sextiles tienen un poco menos, tienen 6. Cuando las luminarias están involucradas, el Sol y la Luna, se puede ampliar a 10 grados, pero como promedio, ¿no? Simplificando, serían unos 8 grados más o menos. Después hay otras escuelas que le dan más o menos orbe, etc. También están los aspectos menores. Pero bueno, nos quedamos por ahora con esto, con estos 8 grados a priori. ¿Y qué queremos decir con esto? Si vemos cualquier factor de nuestra carta natal en determinado grado y cualquier otro factor de la carta natal en un grado similar, no importa, insisto, si están en el mismo signo o en signos opuestos, o signos que están uno por acá abajo en la carta y otro por acá al costadito, no importa.
Si están en más o menos el mismo grado, van a estar en aspecto entre sí. Esto quiere decir que van a dialogar entre sí, se van a comunicar. Y básicamente lo que podemos contemplar es que hay aspectos fluidos, o sea, que los dos planetas en cuestión se comunican bien, están en la misma sintonía. Estos aspectos fluidos son los que se suelen marcar en color azul en una carta natal. Los trígonos o los sextiles. Después les voy a poner también videos abajo en donde fui explorando cada aspecto en particular de manera exhaustiva. Bien, los aspectos rojos serían los aspectos inarmónicos en donde los dos factores en cuestión no se llevan tan bien entre sí. Básicamente un planeta quiere una cosa, el otro quiere otra cosa, entran en una cierta tensión y, bueno, serían las cuadraturas y las oposiciones. Como dijimos en estos aspectos, en estos videos de los aspectos anteriores, un aspecto tenso, un aspecto rojo, no es necesariamente malo en un sentido valorativo, sino que es simplemente tenso. Incluso a veces, desde la misma tensión, se pueden activar cosas positivas. De hecho, se suele decir que los aspectos rojos activan, ¿no? Nos ponen en marcha, queramos o no, pero nos impulsan a la acción, y de ese impulso a la acción puede surgir algo positivo, ¿no? Pero siempre desde una tensión inicial en la interacción entre los dos planetas. De la misma manera, cuando hay un aspecto fluido, un aspecto azul, un trígono o un sextil, los dos planetas se llevan bien entre sí, no se molestan, se ayudan mutuamente, pero no siempre eso es bueno en un sentido trivial de la palabra, ¿no? A veces depende quién nos ayude, ¿no? ¿Vieron que hay amigos que nos quieren dar una mano y nos terminan llevando al desastre? Bueno, nunca se sabe, ¿no? Podemos tener un aspecto azul, un aspecto fluido, y ese otro planeta que está asistiendo a nuestra Luna, o a nuestro Venus, o a nuestro Sol, o lo que sea, tal vez lo asiste, pero lo lleva derecho al fracaso, no sé. Lo único que podemos decir a priori es que en un aspecto fluido, en un aspecto azul, está todo bien, todo fluye, digamos, sin trabas, y en un aspecto rojo, en un aspecto tenso, hay trabas, hay tensión que debe ser resuelta de alguna manera. Y luego tenemos las conjunciones, que es básicamente cuando un planeta está al ladito del otro. Son fácilmente detectables las conjunciones porque se nota, está, qué sé yo, Venus acá y Plutón al ladito, ¿no? Venus en Tauro, bueno, en Tauro Plutón deberíamos haber nacido hace cientos de años para eso. Pero un Venus en Escorpio en conjunción a un Plutón en Escorpio. Se puede dar en la carta de mucha gente que esté viendo este video, porque Plutón estuvo en Escorpio en los años 80, 90, y si nacieron ahí van a tener Plutón en Escorpio, y si justo nacieron con Venus en Escorpio, es probable que tengan Venus en Escorpio conjunción Plutón en Escorpio, y lo van a ver ahí, uno al ladito del otro, ¿no? Eso sería una conjunción. Y a priori la conjunción, por lo menos desde una primera instancia, no podemos discernir tan rápidamente si la conjunción va a tener una tendencia hacia la tensión o hacia la fluidez. Porque hay que ver el contexto de toda la carta para dar esa hipótesis. Un Venus conjunción Plutón puede ser fantástico para ciertas personas y puede ser vivido como algo muy tenso para otras personas, dependiendo de un montón de factores de la carta. Pero bueno, ya iremos hacia eso. Como es un video más bien práctico, no tan teórico, aunque hay que hacer una cierta introducción, sobre todo si la gente que está viendo no tiene la menor idea de qué se tratan los aspectos. Como es un video práctico, insisto, vamos a tratar de practicar ejercicios hipotéticos. Obviamente no tengo la carta propiamente dicha de cada uno de ustedes, de la gente que está viendo este video, así que simplemente vamos a hipotetizar y sobre todo cómo encarar la interpretación, que una primera instancia para interpretar me parece muy válido. Obviamente ustedes no van a tener que detectar los aspectos en su carta porque los van a ver. Si levantan la carta en algunas de estas páginas de internet o algún programa que tengan por ahí,
van a ver que están estas líneas, entonces van a poder entender si hay una línea que une su luna natal con su Saturno natal, hay una linita, bueno, ahí van a poder saber que hay un aspecto. Después está bueno ejercitar la detección visual, porque a veces los programas fallan o no toman los mismos criterios que tenemos nosotros para tomar precisamente un aspecto, para aceptar un aspecto. Conviene, uno ya como astrólogo de hace años, se acostumbró a no confiar tanto en la línea que nos marca el programa, sino yo mismo tratar de discernir si efectivamente hay aspecto o no hay aspecto. Pero bueno, con las líneas que le marque alguno de estos programas que van a, o estas páginas, ¿no?, que tienen a disposición en las redes sociales o en internet, bueno, ahí van a poder empezar a interpretar. Y un primer abordaje que me parece fundamental es esto de primero saber si hay aspecto entre dos factores, que esos dos factores se van a expresar de manera simultánea, y tratemos por ahora de no darle ningún tipo de connotación o de inclinación hacia lo tenso o hacia lo fluido. Simplemente tratemos de ver que dos planetas que están en contacto entre sí operan juntos. Entonces está bueno lanzar, por ejemplo, palabras clave propias de uno y otro planeta, y el otro planeta, para ver cómo puede entablarse esta conversación o este diálogo entre los dos planetas, ¿no?, antes de cualquier connotación positiva o negativa o neutra que queramos darle al aspecto. Supongamos, ¿no? Obviamente para esto siempre está bueno recurrir a algún manual que nos diga, ¿no? Simplemente señalo y ya saben a qué me refiero cuando señalo el libro. En mi libro tienen palabras clave de cada planeta, de cada signo, etcétera, bueno, como para entenderlo. Pero supongamos, ¿no?, tienen Venus en cualquier tipo de aspecto a Plutón. No importa, puede ser una línea roja, que es una tensión, una cuadratura tal vez, puede ser una línea azul, que es de fluidez, un trígono, pero si se ponen en juego Venus y Plutón, hay que saber que lo que se está poniendo en juego es desde Venus, lo vincular, lo afectivo, nuestros valores, el planeta del amor es Venus, cómo nos vinculamos afectivamente, ya sea a nivel amoroso o a nivel de un vínculo afectivo que no involucre el amor o la sexualidad, etc. Pero hay afecto, ¿no? De hecho, en una dinámica de pareja, Venus suele ser el que impulsa esto de la pasión amorosa, podríamos decir. Pero bueno, supongamos que lo conectamos al vínculo, al afecto, al amor, etc. Y tenemos algún contacto con Plutón. Entonces puede ser que un Venus-Plutón, sea oposición, sea trígono, sea lo que sea, active una vincularidad plutoniana. Ahí entra Plutón, intensa, transformadora, no liviana, ¿no? No son relaciones light, relaciones, bueno, que touch and go. No, hay algo intenso, incluso desde la hipotética cosa un poco más de touch and go o lo que sea, pero inclusive esa única noche, si hay Venus-Plutón, es una noche explosiva. O sea, Plutón suele aportar esta carga de profundidad, de intensidad, de explosividad, en el buen sentido o no, pero también podría activar lo inarmónico. Esto hay que tenerlo en cuenta, incluso si tenemos un aspecto fluido, ¿no? Supónganse, Venus sextil Plutón o Venus trígono Plutón, líneas azules. Pero igual podría llegar a dar la combinatoria para vínculos tóxicos, relaciones manipuladoras, qué sé yo, celos. Podría llegar a dar incluso desde un aspecto fluido. ¿Por qué? Y porque hay que ver toda la carta. Dependiendo de toda la carta, ese Plutón en buen aspecto a Venus, tal vez lo que hace Plutón es ayudar a nuestro Venus a que sea más tóxico, qué sé yo, manipulador, celoso, etc.
o no, depende de toda la carta. Siempre tenemos que entender que incluso con aspectos tensos y con aspectos fluidos obviamente, todavía más, podemos apuntar a la activación de lo mejor, de lo más noble del simbolismo de los dos planetas involucrados. Uno pensaría que con Venus-Plutón, les digo, yo soy Venus-Plutón en oposición, o sea, un aspecto tenso, un aspecto rojo. Venus en Aries, oposición a Plutón en Libra. Yo nací en el 78, la generación de Plutón en Libra. Bueno, en mi caso es así. Ningún vínculo es porque sí, ¿no? Siempre está esta connotación de algo más profundo, algo más intenso, algo más significativo. Idealmente uno ha aprendido a lo largo de los años, esperemos, a tomar lo mejor, a tomar el vínculo venusino, digamos, vínculo amoroso, afectivo, desde una perspectiva de una sana profundidad, una sana intensidad, de entregarse a todo o nada a una relación, pero bien, o sea, tratando de construir y no de destruir, que sería también una posible expresión inarmónica de lo plutoniano. Entonces, insisto, este primer abordaje de tener dos planetas, digamos, en contacto entre sí y ver qué significan esos dos planetas, más allá de que sea un aspecto rojo o un aspecto azul, me parece muy interesante. Está bueno pensar como ejercicio, por ejemplo, cómo podría darse la combinatoria si tienen Marte-Sol, por ejemplo. Vamos a poner un espacio acá para que puedan interpretar. De hecho, insisto, como hicimos en el video anterior, pueden poner pausa y dar sus hipótesis. Pero vamos a mencionar algunas cosas. Marte es un planeta que en su mejor expresión puede tener que ver con la acción, activar para ir en pos de la obtención de nuestros deseos, ¿no? Ponernos en marcha, también defendernos, o ser proactivos, por ejemplo, si estamos, qué sé yo, tirados en la cama, procrastinando, sin saber bien qué hacer, un Marte bien activado o bien aspectado nos puede poner en marcha y hacer que hagamos muchas cosas en nuestra vida, que no nos quedemos durmiendo en los laureles, que nos pongamos las pilas y produzcamos, ¿no? Esa es una buena activación de Marte. También puede tener que ver con el deporte, por ejemplo, la sana competitividad, entrenarse para los Juegos Olímpicos, puede ser Marte. Ya lo vimos en el video anterior cuando hicimos la combinatoria planeta, signo y casa. Y un Marte conectado con nuestro Sol, en aspecto fluido o aspecto tenso, no importa, nos puede hacer personas muy proactivas. El Sol tiene que ver con nuestra voluntad consciente. En este caso, lo que se conecta con Sol y Marte es el yo quiero solar, la voluntad consciente, con el yo hago. Sobre todo si el aspecto es fluido, uno podría pensar, me pasa a mí, yo tengo Sol, Trígono, Marte, que una de las frases de Sol, Trígono, Marte podría ser, yo hago lo que quiero. Y puede ser un poco así. De hecho, tal vez como una especie de vicio que uno puede haber traído desde antes de saber astrología, es esto de solamente hacer lo que se me antoja y no tanto las cosas que tienen que ver con deberes, responsabilidades, normas sociales o lo que sea. Podemos pensar que yo fui un niño o un adolescente bastante caprichoso en ese sentido. Hago lo que quiero. Como un niño que se enfurruña y se planta en, no, quiero comer helado y no quiero comer los fideos. Y se queda con eso. Bueno, Sol, Trígono, Marte puede ser. Yo hago lo que yo quiero, ¿no? Y pongo mi brazo ejecutor, mi brazo accionador, solamente en función de las cosas que a mí me entusiasman, qué sé yo. Por lo tanto, insisto, incluso un aspecto fluido como el mío, Sol, Trígono, Marte, puede dar para cierta expresión no tan deseable tal vez. Ahora bien, lo que sí
contribuye, para lo que sí puede estar bueno un Sol Trígono Marte, es para precisamente no quedarme tan durmiendo en los laureles, ponerme en marcha en pos de lo que sea. Uno puede decir que, de hecho tal vez incluso hasta excesivamente, que yo todo el tiempo estoy haciendo algo, ¿no? Ahora bien, como verán, viendo los videos que subo y demás, algunos me dicen, podrías subir más, ¿no? Podrías ser un poco más constante. Es cierto, más allá de que siempre pasan cosas, anduvieron pasando cosas en los últimos días que, bueno, no me voy a poner a indagar en todo esto, pero lo cierto es que una gran capacidad hacedora también nos podría dar dificultad para focalizarnos en una sola temática, sino poner esta acción marcial en múltiples cosas y tal vez poder generar tal vez esto de el que mucho abarca, poco aprieta. Pero bueno, yo lo que puedo decir es que todo el tiempo estoy haciendo algo. Escribiendo el libro, haciendo este video, preparando una carta natal, preparando una clase, etcétera, muchas etcétera. Pero bueno, no soy tan tendiente a quedarme tirado en la cama viendo la vida pasar sin tomar acción. Sol-Marte nos permite esto de tomar acción en las cosas de la vida. Ahora bien, y acá sí podemos empezar a introducir el tipo de aspecto. No va a ser lo mismo un Sol Trígono Marte que un Sol Cuadratura Marte. Vamos a tratar de discernir las diferencias. No sé si verán que se traba un poco el video, están pasando cosas acá también con la cámara, bueno, no importa. Mientras siga, mientras se entienda el mensaje, está bien. Sol Trígono Marte es, como les decía, yo hago lo que quiero, ¿no? No hay interferencia entre querer hacer algo y hacerlo. No hay ningún tipo de interferencia. Es interesante esto, ¿no? Cuando uno está convencido de lo que quiere, en todo caso lo que yo podría decir es que si no hago algo, no es porque tenga miedo o porque dude o porque... Simplemente es porque no quiero, porque no se me pasó por el filtro de la voluntad solar, básicamente. Cuando algo se me puso en la cabeza como que lo quiero, activo directamente en pos de ello. No hay filtro, o sea, es Sol, Marte, Marte todo el tiempo está asistiendo a ese Sol. Así que eso es interesante. Cuando hay tensión, supongamos un Sol cuadratura Marte o un Sol oposición Marte, después hay que ver las diferencias sutiles entre el aspecto tenso, si es cuadratura o si es oposición, y los dos aspectos fluidos, si es sextil o si es trígono. Para eso les dejo los enlaces de los videos específicos de cada aspecto. Acá estamos viendo a un nivel general, ¿no? Pero volvamos. ¿Qué pasa si es un Sol cuadratura Marte? O sea, hay un aspecto tenso. Un Sol oposición Marte, no importa. Bueno, en ese caso habría una resistencia entre el yo quiero y el yo hago. El yo hago sería Marte, el yo quiero sería el Sol. No se llevarían tan bien entre sí. Supongamos, un Sol en Leo en cuadratura a un Marte en Escorpio. O un Sol en Libra en oposición a un Marte en Aries, por decir algo. ¿Qué pasa con eso? Bueno, ahí podemos empezar a vislumbrar algún tipo de problemática. Porque si cada vez que yo quiero algo y me pongo en marcha para activar, para ir en pos de eso que deseo, Marte va a empezar a poner objeciones, va a empezar a tirar para otro lado. Por ejemplo, qué sé yo, quiero comprarme un traje negro, digamos, qué sé yo. Y Marte va a decir, no, tenés que usar la plata para comprarte, qué sé yo, para comprar comida, no sé. No despilfarres en el traje. Marte va a ir hacia otro lado. O una cuestión más marcial, por ejemplo. Nuestro Sol en Aries dice, quiero estudiar artes marciales. Y nuestro Marte en Libra, en oposición, tal vez dice, no, algo más armónico, algo menos agresivo. Vamos a hacer yoga, algo más tranqui. Bueno, hay tensión, ¿no?
Hay tensión entre esto de que puede llegar a ser un objetivo para nosotros, para nuestro Sol, un objetivo vital, y un Marte que no contribuye, no está ayudando. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tiramos ese Marte a la basura? No podemos. No podemos quedarnos en la frustración, pero tampoco podemos negar que hay una tensión. Entonces, ¿cómo tratamos de resolver esto? Primero y principal, insisto, lo primero que tenemos que leer es si hay aspecto entre Sol y Marte. Es muy probable, se ve constantemente, que las personas que tienen aspecto Sol-Marte todo el tiempo están haciendo cosas. Ahora bien, lo que yo les decía, yo estoy todo el tiempo haciendo cosas, pero todas las cosas que hago tienen que ver con mi propia voluntad profunda, ¿no? Cuando quise escribir el libro, lo escribí porque yo quería. Cuando hago este video, lo hago porque quiero. Si no quisiera, si un día me levanto y digo, no, la verdad que hacer videos ya fue, no hago más videos. No es que tengo esta cosa de decir, bueno, me comprometí, qué sé yo, me pongo las pilas igual aunque no quiera y lo hago porque hay una cierta... No, si no me vibra más el hecho de hacer videos, no los voy a hacer más. Ahora bien, digo, ¿qué está pasando? ¿Se está trabando esto? No sé. No sé qué pasa. No sé si lo verán, ¿no? Como que se traba. Bueno, esperemos que quede razonablemente bien este video. Esto sería un ejemplo de un Sol cuadratura Marte, aunque yo no sea mi aspecto, pero bueno, qué sé yo. El querer que el video fluya bien y esto que se trabe, etc. Bien. O tal vez no se traba cuando termina la grabación y yo lo termino viendo fluido. Vaya uno a saber. Pero ¿qué pasa? Una persona que tenga Sol cuadratura Marte todo el tiempo va a hacer cosas, pero tal vez esas cosas que haga no estén del todo alineadas con su voluntad, ¿no? Quiere ir al norte, Marte lo lleva al noroeste. Quiere comprarse un traje negro, Marte le compra un traje gris. Qué sé yo. Le gusta a tal persona y se acerca a esa persona, pero la vida la lleva a conectar con otra persona. Qué sé yo. Puede pasar. Y en este sentido, lo bueno tal vez de un Sol en aspecto tenso con Marte, en este caso, es que los aspectos tensos nos dicen que tal vez lo que nosotros queremos no es necesariamente, o no es precisamente, lo que nosotros necesitamos. Hay una famosa canción de los Stones que era You can't always get what you want. No puedes tener siempre lo que querés, aunque a veces te podés dar cuenta de que terminás obteniendo lo que necesitas. Los aspectos tensos nos direccionan hacia eso. Tal vez un Sol cuadratura Marte, por ejemplo, no nos conduce todo el tiempo exactamente hacia donde nosotros queremos ir, pero sí tal vez nos conduce hacia lugares hacia los que necesitamos ir. Nos ponemos en marcha, nos ponemos en acción, vamos hacia el norte, incluso aún, o enfilamos hacia el norte, encaramos hacia el norte, aún a sabiendas, sospechando que finalmente la vida nos va a terminar desviando un poco hacia el noroeste, o hacia el oeste, o hacia el este, no sé. Pero está bien, porque ahí nos toca confiar en el destino, o vaya uno a saber qué, entendiendo que hay personas que tal vez necesitan un poco de ayuda universal, ayuda planetaria. Como que el propio planeta vaya proponiendo hacia dónde ir, desconfiando un poco de nuestro propio parecer, de nuestra propia voluntad, entendiendo que somos este famoso solo sé que no sé nada. ¿Qué tanto sé yo si ir al norte es exactamente lo necesario para mí? Tal vez lo necesario para mí es ir al oeste. Y un Sol cuadratura Marte, tal vez nosotros desde esta perspectiva marcial activamos para ir hacia el norte y la vida nos termina llevando al oeste, pero lo aceptamos, lo entendemos. Entendemos que tal vez nosotros no tenemos todas las respuestas,
Y en este caso, este Marte en cuadratura nos direcciona hacia esos nuevos caminos. Está bueno entenderlo desde esta perspectiva, ¿no? Sobre todo entender nuestros aspectos tensos. Fíjense en sus cartas y vean todos los aspectos en color rojo de sus cartas natales. Fíjense si tienen, por ejemplo, les digo los míos. Yo tengo Venus oposición Plutón. Ya no me acuerdo tanto. Tengo Neptuno cuadratura Sol. Júpiter cuadratura Saturno, etc. No, Júpiter sextil Saturno. Bueno, no importa. Pero tengo Neptuno cuadratura Sol. ¿Y qué pasa? Sobre todo, tal vez el más potente, Neptuno oposición Luna también tengo. Pero, por ejemplo, con este Venus oposición Plutón, yo tengo que entender que si quisiera encarar una relación, un vínculo afectivo liviano, qué sé yo, ligero, superficial, un touch and go, una cosa que no puedo. Sinceramente, cada vez que, supónganse, tengo Venus en Aries, Aries es un signo veloz, un signo rápido, un signo que tal vez no se interesa necesariamente por profundizar, ir bien a fondo. Es un signo cardinal, es más del momento, del aquí y ahora, Venus en Aries, pero está en oposición a Plutón, y Plutón sí es de la profundidad, de la intensidad, del ir bien a fondo. Y yo sé que por más que mi Venus en Aries pretenda algo más rápido, descontracturado, qué sé yo, descomprometido, pero Plutón viene y compromete, intensifica, y ningún vínculo termina siendo un vínculo casual para mí, realmente. A lo largo de los años, entendiendo la dinámica de estos tránsitos, empezamos a aceptar, y empezamos, yo por lo menos, a saber que si abro la puerta de cualquier vinculito que esté por ahí, ese vínculo va a terminar siendo intenso. Esta cosa despreocupada, ariana, rápida, no existe. Plutón. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? Bueno, está bueno porque me permite entender que, sobre todo tal vez hacer selectivo en estas puertas que uno abre. No abrir puertas porque sí, no abrir puertas sin ton ni son, entendiendo que si va a haber una profundización de ese vínculo, más vale que ese vínculo merezca esa profundización, ¿no? Entonces tal vez nos direcciona, a mí por lo menos me da más sustancia respecto de mi vincularidad, y uno se empieza a comprometer más y empieza a poner ese Venus en Aries en función de algo un poco más profundo. No vino fácil porque es tensión, es oposición, pero desde la oposición, desde la tensión planetaria, uno termina aprendiendo. Les digo, poniendo algunos ejemplos más de posibles aspectos tensos que pudieran tener en sus propias cartas. Tengamos en cuenta, por ejemplo, la Luna, ¿no? Porque los aspectos fluidos uno dice, bueno, se llevan bien, está todo bien, no hay nada que resolver. Después, como vemos, algunas fluideces pueden no ser tan aconsejables. Pero bueno, supongamos que tienen a la Luna. La Luna es nuestro refugio emocional, es donde nos sentimos cómodos, protegidos. Idealmente, en la Luna deberíamos encontrar una especie de hogar donde nosotros abrimos la puerta, la cerramos y ahí adentro estamos en casa, estamos protegidos, está todo bien. Suena una música tenue, nos dormimos acurrucados en unos almohadones, los aromas son agradables, es todo fantástico en ese hogar, ese refugio lunar. Teniendo en cuenta esto, cualquier aspecto tenso hacia nuestra Luna va a ser una especie de amenaza que cascotea un poco nuestro refugio, ¿no? Le tira piedras, cae granizo, hay un viento que parece a punto de volar el techo de esa casa, de ese refugio que fuimos construyendo a lo largo de toda nuestra vida. Y por ende pueden llegar a ser muy dolorosos los aspectos tensos a nuestra Luna.
Acá también entran las conjunciones, sobre todo, suele pasar que si tenemos una luna en un signo más típicamente afín a esto del refugio, por ejemplo luna en Tauro o luna en Cáncer, la conjunción de Plutón o de Urano a ese tipo de refugio lunar tal vez sea vivida más bien como inarmónica por nosotros. Por ejemplo, una luna en Tauro quizás pretendería que ese refugio fuera estable, sólido, constante, y viene un Urano o un Plutón y nos mueve las estanterías, y en ese caso la conjunción no sería tan típicamente armónica. Pero ¿qué pasa si la conjunción es Luna en Tauro, conjunción Venus? Perfecto, es un hogar potenciado encima por toda esta cosa placentera, venusina, agradable. Por ende, la conjunción a priori hay que ver qué factores están involucrados en la conjunción, qué carácter tiene esa luna, qué signo está, en qué signo está presente en la luna. Por ejemplo, una luna en Tauro conjunción Urano tal vez sea vista con tensión. Pero una luna en Acuario conjunción Urano tal vez dice bienvenido a Urano, ¿no? Urano, planeta que tiene que ver con cambios, con lo innovador, etc. Depende de cada caso. La conjunción varía, depende de cada caso en particular. Pero bueno, insisto, los aspectos tensos a nuestra luna nos sacan de esta zona de confort, nos sacan de nuestro refugio y pueden ser vividos de manera muy, muy tensa. En este sentido también conviene entender qué planeta estaría tirándole piedras a ese refugio lunar. Supónganse que fuera Saturno, Saturno oposición Luna. Bueno, Saturno es un poco la antítesis de lo lunar. Lo lunar es estamos apapuchados ahí en casita, comiendo algo, comiendo pochoclo, viendo alguna serie, alguna película, estamos en pijama, qué sé yo. Y Saturno son las duras responsabilidades del mundo exterior. Entonces un Saturno oposición Luna tal vez generaría alguna dinámica en donde permanentemente viene estas figuras de autoridad saturninas o estas responsabilidades saturninas desde el afuera que nos arrancan de este refugio lunar y nos ponen constantemente en el afuera. Imagínense lo tenso que podría llegar a ser vivido, percibido por nosotros, esto de cuando estamos en la camita, todos arropados, viene Saturno con un baldazo de agua, nos tira un baldazo de agua fría en la cama, nos saca de la cama a patadas, nos dice anda a laburar. Es difícil, ¿no? Lo mismo un Plutón. Queremos un hogar tranquilo, relajado, y viene Plutón con toda una carga de situaciones viscerales, situaciones dramáticas, nos pone en contacto con pérdidas. Y nosotros queremos estar en casita, tranquilos, en un lugar cálido, como en el útero de nuestra madre, y Plutón nos saca constantemente, o Saturno nos saca, o Marte nos saca. Bien. ¿Cómo nos reconciliamos con todo esto? En mi caso tengo Neptuno oposición Luna. Así que Neptuno es el que me saca de todo esto. Tal vez una de las causas por las cuales no me dediqué profesionalmente a la música, tengo Neptuno en casa 10, oposición a la Luna, en Géminis en mi caso, en casa 4. Tal vez uno de los motivos por los cuales no me dediqué a la música profesionalmente es porque la música tiene mucho de Neptuno, y si estoy constantemente en un estado neptuniano, mi refugio lunar se siente amenazado. Entonces tal vez música era demasiado para mi luna en Géminis. Con la astrología puedo conciliar. Acá está una de las claves, ¿no? ¿Qué factor en común pueden tener nuestra luna con este signo o este planeta que le hace oposición? Acá sí, luna en Géminis. Por ejemplo, Géminis es un signo mental, analítico. Neptuno puede contactarnos con lo esotérico, por ejemplo. Cualquier planeta transpersonal tiene esa cualidad. Por lo tanto, un Neptuno, Luna, aunque estén en oposición, desde una dinámica en donde yo puedo apelar al análisis
por ejemplo, viendo una carta natal y analizándola racionalmente, pero a la vez no algo puramente racional, sino que además conlleva esta tónica esotérica, misteriosa, la astrología, los misterios de los planetas, pueden conjugar bien. En cambio, con la música es más difícil, porque la música es puro Neptuno, no tanto Géminis realmente. Podría haber conectado más, tal vez, si en lugar de ser puramente músico hubiera puesto un énfasis principal en las letras. Géminis se lleva bien con las letras, con la palabra. Y esto de ser como un cantautor, tener como mis poesías y ponerles música, tal vez ahí sí podrían haber conectado un poco mejor. Qué sé yo. Tal vez lo ponga en práctica también en un futuro no muy lejano. A ver si puedo lanzarme a generar música y presentarla ante un público. Y ahí me siento un poco más cómodo, que tal vez se cortó todo. Estuve revisando la otra parte del video. Hay partes donde se desfasa el sonido, donde la imagen no concuerda tanto con el sonido. Igual creo que se entiende, por lo menos se escuchó bien lo que fui diciendo. Pero, ¿vieron? Y no se lo podemos achacar a Mercurio retrógrado esto de las dificultades técnicas. No siempre es Mercurio retro. Tal vez sí a Plutón retro. Plutón está retrógrado en este momento cuando estoy grabando el video. Pero bueno. Decía, ¿no? Esto de cómo aprender a conjugar si hay un aspecto tenso. Comentaba acerca de mi Neptuno en oposición a la Luna. Y cómo tal vez la música pura, Neptuno puro, no ayudaba tanto porque cada vez que activaba el Neptuno puro, mi Luna se sentía amenazada. Pero siendo, tal vez, poniendo un énfasis fuerte en las letras, en la parte de mi Luna en Géminis, ahí sí podían conjugar bien. Y conjugaron bien en la astrología. Tengámoslo en cuenta, ¿no? Porque es esto de, bueno, si no puedes vencerlos, únete a ellos. Es un poco así. Si tenemos un aspecto tenso, una cuadratura, una oposición o lo que sea, bueno, es como que permanentemente va a haber una tensión, pero lo que hay que hacer, lo que hay que tratar de hacer es alcanzar de alguna manera un pacto entre esas dos partes, ¿no? Vos querés esto, yo quiero esto, tal planeta quiere esto, tal otro planeta quiere esto, y firmen un tratado, qué sé yo, ¿no? Vayan a nivel diplomático, vayan a las Naciones Unidas, siéntense y traten de firmar un tratado en donde esos dos factores se armonicen, ¿no? De alguna manera. Por ejemplo, si es Saturno oposición Luna, Saturno tiene que ver con obligaciones, responsabilidades, el trabajo, ¿no? El afuera, las duras responsabilidades del mundo exterior, y la Luna es refugio y demás. Tal vez una manera de conjugar esas dos cosas sea trabajar desde casa, ¿no? Estar todo el tiempo trabajando, pero desde casita, con pantuflas, tomando una tacita de té, con todo el refugio hogareño, pero abocado a temáticas profesionales, sabiendo que va a ser difícil encontrar un refugio hogareño puro, porque Saturno todo el tiempo lo va a estar apedreando. Entonces, bueno, o trabajar con la familia, Saturno-Luna, etc. O construir cosas que tengan que ver con fortalecer a nuestra familia, construir una casa, por ejemplo, sabiendo también que si hay oposición, esta construcción de la casita de los sueños es probable que venga con muchos palos en la rueda, que sea difícil, pero finalmente, como decimos, los aspectos interplanetarios terminan propiciando algo válido para los dos factores. Aunque al principio no nos guste, o aunque en un principio nos sintamos incómodos y demás, en definitiva termina conjugando un accionar en simultáneo. Por lo tanto, tal vez con Saturno oposición Luna queremos construir la casita, ¿no? Saturno, ponernos en marcha, esforzarnos, superar un montón de vicisitudes para algo que finalmente va a propiciar una
un refugio, ¿no? Para nuestros seres queridos, para nuestra familia. Y como esa oposición va a tardar probablemente la construcción de esa casa, o haya palos en la rueda en el camino, o lo que sea, pero finalmente tanto va el cántaro a la fuente que se concreta, y tal vez se concreta de una manera muy superior al del trígono o al del aspecto fluido. ¿Por qué? Lo que nos permite la tensión de la oposición o la cuadratura o la conjunción inarmónica es que nosotros revisamos una y otra vez, y desde esta revisión constante tal vez terminamos siendo más eficientes que desde una fluidez. Supongamos, pongamos el ejemplo de la famosa fábula de los tres chanchitos, ¿no? El primero que se construye la casa de caña o algo así, no me acuerdo, de paja, de lo que sea. Bueno, tal vez tenía trígonos. Tal vez él dijo, sí, me quiero construir una casa rapidito para poder tirarme ahí a tocar la guitarra, a tirarme a dormir la siesta o lo que sea. Y esos trígonos le permiten eso. Sí, genial, ahí hay caña, agarrá, cortá unas pajas y ya tenés rapidito, fácil tu casa. Es un trígono, no hay tensión, no hay freno, ¿no? ¿Qué pasa después? Viene el lobo, le sopla la casa en 2 minutos y el chanchito tiene que ir corriendo desesperado para que el lobo no se lo coma. Entonces, ahí podemos entender donde a veces la fluidez del trígono no siempre es deseable. Para ese chanchito no fue tan deseable. Fue deseable cuando quería construir la casa y la vida le trajo esas cañas o esa paja o lo que sea. Pero después no tenía una casa sólida, una casa firme. Lo mismo tal vez con el segundo chanchito que se la construyó de madera, aunque un poco más, ahí sí le metió un poco más de onda, pero en definitiva no. Pero el chanchito que construyó su casa con ladrillos, con cemento y demás, tal vez tenía una cuadratura, un Saturno cuadratura Luna o un Saturno oposición Luna. No le fue fácil. Tal vez el primer chanchito, el de la casa de paja, estuvo 2 semanas, la construyó rápido, sin cimientos, sin nada demasiado sólido, y en 2 semanitas ya tenía su casa, estaba feliz. El otro, el del cemento y los ladrillos, tal vez estuvo 2 años para construir la casa, le costó, sudó la gota gorda, ¿no? Pero finalmente logró consolidar, después de muchas vicisitudes y demás, de atravesar un sinfín de dificultades, pero tuvo una casa sólida que cuando vino el lobo no la pudo volar, ¿no? No la pudo destruir. Por eso a veces suele pasar, las personas que más hacen y que más logros tienen en la vida suelen tener muchas cuadraturas o muchas oposiciones en sus cartas natales. Porque esas cuadraturas y oposiciones las ponen en marcha desde la insatisfacción, ¿no? Pensemos, si no podemos estar cómodos, si no podemos estar tranquilos, si no podemos tirarnos a dormir la siesta, porque todo el tiempo tenemos algún planeta que nos saca de esta zona de confort y lo que sea. Bueno, lo malo es que no podemos estar tan cómodos ni tan tranquilos. Lo bueno es que todo el tiempo estamos haciendo cosas. Y cuando uno piensa en los personajes memorables de la historia del mundo, es gente que ha hecho cosas. Y en muchos casos está llena de cuadraturas, de oposiciones y demás. Esto lo traigo a colación para que entiendan que tener muchos de estos aspectos rojos en las cartas no es de ninguna manera una maldición, no es algo malo. Es algo, qué sé yo, simplemente esto de que tenemos una especie de efervescencia en nosotros, en nuestro ser interior, que todo el tiempo nos está impulsando a activar, a hacer, a producir, a salir de la zona de confort. Y esto, a mi entender, está bueno, porque si no el mundo sería muy aburrido, estaríamos todos tirados con los pies en el agüita del mar o de lo que sea, tomando una caipirinha. Pero ¿quién produce? ¿Quién escribe
qué sé yo, La Divina Comedia? ¿Quién dirige Citizen Kane? ¿Quién compone Rapsodia Bohemia? No sé, bueno. Este accionar creativo muchas veces surge de la insatisfacción entre una cuadratura, una oposición, etc. Pero insisto, como una especie de consejo final, vamos a seguir haciendo estos videos, seguir indagando en posibles escenarios, posibles ejercicios como para ir practicando algunas cosas de nuestra carta natal. El consejo inicial es esto de ver primero qué dos aspectos están involucrados, luego sumarle los signos en que están presentes esos planetas. Obviamente no va a ser lo mismo una luna en Virgo, oposición a Saturno en otro factor, ahora no se me ocurre, en Acuario, por ejemplo, o en Piscis, si está en Virgo la luna en Piscis. No va a ser lo mismo luna en Virgo, oposición Saturno, que luna en Cáncer, oposición Saturno. Es probable que la luna en Cáncer viva con más tensión esa incidencia saturnina, porque la luna en Cáncer es un signo de agua, tiene que ver con las emociones, mientras que Virgo es un signo de tierra más propenso a hacer, concretar. Tal vez está más conectado con el simbolismo de Saturno. Aunque Saturno esté en oposición a esa luna en Virgo, la luna en Virgo le va a gustar más el simbolismo saturnino, se va a sentir más cómoda con el simbolismo saturnino, no tanto una luna en Piscis o una luna en Cáncer. Entonces, primero hay que ver qué dos aspectos, qué dos planetas se juntan, se contactan por cualquier tipo de aspecto, luego el signo de cada uno de esos planetas, y por último, el tipo de aspecto. Que, insisto, si hay tensión, si es rojo, va a haber tensión, si es azul, va a haber fluidez entre esos dos planetas, pero en definitiva tal vez eso es lo menos importante de todo, ¿no? Está bueno saber que con algún aspecto, de hecho en algunos casos se dice así, yo soy Sol-Plutón, dice la gente, o yo soy Luna-Neptuno, o yo soy Marte-Saturno. ¿Y qué tipo de aspecto el Marte con Saturno? No sé, puede ser un trígono, puede ser una conjunción, puede ser una cuadratura, pero yo soy Marte-Saturno. Está bueno entenderlo desde esa perspectiva porque si somos Marte-Saturno, sabemos que tenemos una gran capacidad de activación desde Marte, de concreción desde Saturno, y luego hay que ver si es un aspecto tenso, cómo matizar la tensión. Si es un aspecto fluido, cómo potenciar todavía más la fluidez, pero también concientizar que si es todo fluido, podemos llegar a ser como el chanchito de la casa de paja, que era muy endeble esa casa. Es como que los aspectos fluidos nos tienden de alguna manera a una cierta procrastinación, a dormirnos en los laureles. Es como que, bueno, ya está todo bien, relajemos. Y si nos quedamos demasiado varados en ese relax constante, puede ser que no hagamos nada, que pasen 80 años de nuestra vida, miremos hacia atrás y tal vez nos arrepintamos de haber perdido oportunidades de activar en pos de cosas interesantes para nosotros. Así que bueno, redondeamos este video, vamos a seguir profundizando bastante en esto de los aspectos, que es una temática fundamental. Si las circunstancias de mi vida ayudan, trataremos de hacer el próximo video mucho antes del espacio que tuvo que pasar entre el video anterior y este. Pero también hay que entender, conectándolo con esto de los aspectos, que hay cosas en nuestra vida que uno a veces no puede manejar y tiene que ocuparse, ¿no? Así que bueno, esperemos poder hacer el video prontamente. Les mando un abrazo y nos veremos en el siguiente.